Vengo a explicarles las líneas que están disponibles desde IBACE Financiación. Tenemos tanto líneas para pymes como líneas para emprendedores. Brevemente, un poco cuál es el origen de IBACE Financiación. IBACE Financiación nace en el 2014, nos integramos dentro de IBACE y somos un área más de IBACE, pero previamente ya se venía trabajando, ya se venía ofreciendo este tipo de financiación y lo hacíamos a través del Instituto Valenciano de Finanzas. El Instituto Valenciano de Finanzas es un organismo que se creó en 1993. Inicialmente las operaciones que realizábamos eran operaciones para financiar la inversión productiva, operaciones de préstamo a largo plazo y con carencia, y lo que hacíamos era cubrir un poco pues, lo que la financiación privada, los bancos no atendían en ese momento. Los préstamos para la inversión son los préstamos tradicionales que se venían ofreciendo desde el Instituto Valenciano de Finanzas. No obstante, se introducen a lo largo de estos años, nuevos elementos de financiación, nuevos vehículos. Entre ellos tenemos las fórmulas de capital riesgo. El Instituto invirtió en algunos fondos de capital riesgo para financiar las empresas de la comunidad. En 2008, 2009 y 2010 tuvimos unas líneas de mediación, actuábamos tipo helico y ofrecíamos financiación también a las empresas. Y ya es en 2011 cuando empezamos a apoyar lo que es el emprendimiento a través de los préstamos participativos. Y es lo que venimos realizando en la actualidad, acompañado también por la financiación a largo plazo, la financiación de inversión para pymes. Por tanto, ya tenemos una experiencia de más de 20 años, aunque IBACE Financiación ha nacido, como ya he dicho, en 2014. Y bueno, pensamos que con esto lo que estamos dando es una imagen de marca única, somos complementarios a otras áreas de IBACE y al final lo que pretendemos es que resulte todo más sencillo para las empresas y nos encuentren a todos unidos bajo el mismo paraguas de IBACE. Ahora vamos a entrar un poco en lo que son las características de nuestros préstamos. Nuestros préstamos se pueden atender a cualquier sector, excepto el inmobiliario y el financiero. También atendemos a cualquier tamaño de empresa, desde micros hasta pymes. Nuestra convocatoria es abierta, esto quiere decir que no estamos sujetos a una convocatoria, por ejemplo, como pueda ser ENISA, los que conozcan ENISA, sino que a lo largo de todo el año pueden venir a solicitar nuestra financiación. Apoyamos proyectos de empresas de la Comunidad Valenciana que quieran salir fuera o también proyectos de empresas que quieran implantarse en la Comunidad Valenciana. También tenemos acuerdos de cofinanciación con algunos organismos, con inversores privados, con entidades bancarias, en fin, nosotros cofinanciamos con el sector privado. Voy a ir un poquito al grano porque me ha pedido Jesús que resuma. Entonces, ¿qué apoyamos nosotros o cuáles son nuestros objetivos para este 2014? Aparte de apoyar el emprendimiento, como ya he comentado, para nosotros es muy importante la innovación. Todos los proyectos o prácticamente todos los proyectos a los que nos dirigimos tienen el componente de innovación presente y, por supuesto, las nuevas tecnologías. Asimismo, apoyamos la internacionalización de las empresas valencianas. Y por otro lado también tenemos otra línea que lo que apoya es las pymes que tengan una trayectoria y que sean empresas tractoras dentro de su sector. Entonces, para cada uno de estos objetivos marcados, tenemos unas líneas que se acoplarían a apoyar estos diferentes aspectos. Por lo tanto, nuestra financiación está dirigida a los emprendedores, a microempresas y a pymes ya consolidadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de préstamos participativos, de préstamos ordinarios, fondos de capital riesgo y una línea nueva de microcréditos, que esto es la novedad de este año 2014. Este sería un poquito el esquema general de qué es lo que tiene actualmente IBACE Financiación y qué es lo que puede ofrecer. Línea de microcréditos. Las líneas de emprendedores son 3 y están aquí ordenadas un poco por orden de aparición o rondas. La ronda 0 sería la línea emprendedores, cuando la empresa tiene hasta 3 años como máximo de antigüedad, no tiene todavía ningún inversor privado que haya entrado ni nada, entonces podría acceder a esta línea con una aportación del promotor. Luego vendría la ronda 1, la línea Business Angels, y posteriormente a estas dos, la línea Venture Capital. En todas las líneas de emprendedores, la antigüedad máxima que puede tener la empresa es de hasta 5 años. También tenemos algunos fondos de inversión en los que participamos que también atenderían estos estadios de la empresa, o sea, estas etapas de madurez de la empresa. Por otro lado, tenemos las líneas para pymes. Dentro de las líneas de pymes tenemos la línea de apoyo empresarial, la línea de aceleración empresarial y la línea de salida a los mercados bursátiles. Vale, vamos a entrar en lo que es la línea de microcréditos. La línea de microcréditos, como he dicho, es una línea nueva de este 2014, tiene una dotación de 1,5 millones de euros.
Novedades o qué tiene esta línea que el resto de líneas nuestras no atienden. Primero, aquí no se requiere innovación. Puede ser una empresa que no tenga un proyecto innovador, pero que tenga difícil el acceso al crédito bancario. Entonces podría ir por esta línea. Se le concedería un préstamo máximo de 25.000 euros. Además, se concedería también a los autónomos. El resto de nuestras líneas son solo destinadas a pymes, a micros, pero en ningún caso a autónomos. Con esta línea de financiación también atenderíamos a los autónomos. El vehículo es préstamo ordinario con aval. En este caso hemos firmado un acuerdo de colaboración con la SGR de Valencia y entonces lo que harán ellos va a ser avalar estas operaciones. Se tramitará a través de la SGR y lo único que se requiere es una coinversión por parte de la empresa de aproximadamente un 20%. Quiere decir que la empresa debe de ampliar su capital en un 20% sobre el préstamo que están pidiendo. Bien, ahora antes de empezar a hablar de las líneas, como todas estas líneas he comentado que el vehículo es el préstamo participativo, a modo de recordatorio me gustaría decir muy brevemente qué características tiene un préstamo participativo. Es deuda subordinada. Esto quiere decir que resulta muy atractivo de cara a que la empresa luego tenga que solicitar financiación a una entidad bancaria, porque este préstamo siempre va a estar por detrás de todos los acreedores, solo se situará por delante de los socios a la hora de exigibilidad. Quiere decir que cuando la empresa ya tiene un participativo con nosotros o con ENISA, por ejemplo, vaya a solicitar un préstamo a un banco, a ese banco no le va a preocupar nuestro préstamo, porque sabe que primero va a cobrar él, con lo cual es un préstamo muy interesante. Como veis en negrita, no se requieren garantías, son préstamos sin garantías. La garantía es el propio proyecto, lo cual también resulta bastante interesante. Luego, otro aspecto a destacar es que estos préstamos participativos que estamos ofreciendo a las empresas cuando tienen menos de 3, de 5 años de antigüedad, este tipo de empresas normalmente sus primeros ejercicios tienen resultados negativos. ¿Qué ocurre? Sus fondos propios se van viendo mermados año a año. El préstamo participativo computa como fondos propios. A efectos de que la empresa se encuentre en causa de disolución, si cuenta con un préstamo participativo que es deuda, porque es un préstamo que hay que devolver, eso sí que no quiero que se les olvide, esto hay que devolverlo, pero contabilizaría como patrimonio, con lo cual no se encontraría en causa de disolución la sociedad. Y estas son las características más importantes y que pueden resultar interesantes para las empresas a la hora de solicitar un préstamo participativo. Bien, esto es un resumen de la dotación presupuestaria que tenemos para nuestras líneas. Para las líneas de emprendedores tenemos 7 millones de euros, más 2 millones en fondos, participaciones en fondos. Tenemos dinero, desde IBACE tenemos dinero para estas líneas, estamos estudiando proyectos y de momento no hay ningún problema en cuanto a liquidez. Vamos a explicar ya un poco lo que es cada línea. No son muchas, voy a explicarlas muy rápidamente, pero como luego está la presentación y demás, pues o cualquier duda ya nos pueden. La línea emprendedores, para empresas con una antigüedad máxima de 3 años. Importe de préstamo desde 25.000 hasta 100.000 euros. Se requiere una participación del promotor de los accionistas del 25% del préstamo solicitado. Si nos solicitan 100.000 euros, deberán de realizar una ampliación de capital de 25.000 euros. Esta ampliación de capital se puede haber realizado hasta 6 meses antes de la solicitud de la financiación. Es decir, si la empresa se ha constituido con un capital social o ha tenido una ampliación de capital en los últimos 6 meses, nos serviría esto como aportación de recursos propios. Y además de este 25%, el 50% podría ser dinerario y el otro 50% no dinerario. Para la tramitación de esta línea contamos con diversos organismos colaboradores, entre ellos están los CEIs, los parques científicos, la Fundación Universidad Empresa, el Instituto IDEA y 2 aceleradoras, es decir, empresas que hayan pasado por cualquiera de estas 2 aceleradoras, que son Plug and Play y Guaira, podrían venir a través de la línea de emprendedores. ¿Qué hacen los organismos colaboradores? Son los que tramitan un poco la solicitud, estudian el proyecto, nos certifican la innovación. Para nosotros es muy importante que ellos, que son los expertos, nos certifiquen esta innovación. Y una vez que ven que el proyecto técnicamente es viable, nos lo pasan a IBACE y nosotros lo que hacemos es analizar el riesgo. Como analizaría el riesgo, una entidad financiera se analiza el riesgo. Nosotros funcionamos un poco como una entidad financiera. Somos analistas de riesgos, analizamos, emitimos un informe, una propuesta que va a un comité de financiación. El comité de financiación se suele reunir cada 3-4 semanas y ahí es donde se aprueban y se deciden nuestras operaciones, que posteriormente se comunican a los clientes. Nosotros procedemos al desembolso del préstamo y hacemos todo el seguimiento. Es decir, los clientes ya son nuestros y nosotros tenemos el trato directo con los clientes. Bien, luego tendríamos la línea Business Angels.
Esta línea podrían optar a ella empresas con una antigüedad de hasta 5 años. Aquí los importes de nuestro préstamo van desde 25.000 hasta 200.000 euros. Y lo que hacemos es coinvertir con un inversor privado. Es decir, si el inversor pone 200.000 euros, nosotros podríamos poner otros 200.000, es al 50%. Con lo cual aquí ya la empresa podría levantar hasta 400.000 euros de financiación. No lo he dicho, pero los plazos de estas líneas son 7 años y hasta 3 años de carencia de capital. Solamente se pagarían intereses en esos 3 años. Hasta ahora teníamos un acuerdo, un acuerdo para tramitar la línea con CVE Bank, que es la Asociación de Business Angels de la Comunidad Valenciana. Actualmente hemos abierto esta línea y cualquier Business Angel certificado, o bien certificado por ENISA o que cumpla una serie de requisitos que tenemos expuestos en nuestra web, podría venir la empresa, si el business que ha metido dinero en la empresa está certificado o cumple estos requisitos, no tendría por qué pasar por CVE Bank, podría venir directamente a IBACE y le estudiaríamos la financiación. ¿Vale? En el caso de que vaya por CVE Bank, es CVE Bank el que nos emite también un pequeño informe, igual que hacen los CEIs y los otros organismos colaboradores, y si fuera un inversor privado certificado, vendría directamente, se pondría en contacto con IBACE Financiación y analizaríamos nosotros la operación. Y por último, la tercera línea que nos encontramos dentro de las líneas de emprendedores es la línea Venture Capital. Aquí la empresa ya está en un estadio un poquito más maduro, pues a lo mejor ya ha tenido un inversor que ha metido dinero y ahora se encuentra con un fondo que quiere invertir en la sociedad. Bien, pues tenemos acuerdos con todos estos fondos que veis aquí abajo, con Bullnet, con Caixa Capital Risks, Demeter, Active, Tale. Entonces, ¿cómo se actúa? Si cualquiera de estos fondos ha invertido en una empresa y esa empresa quiere solicitar nuestra financiación, se ponen en contacto con nosotros y les estudiaríamos igualmente la financiación. Aquí podríamos llegar hasta 350.000 euros de préstamo. Como máximo financiamos siempre el 35% de lo que ha metido el fondo. Es decir, si el fondo ha metido 1 millón, llegaríamos a 350 y si no, pues proporcionalmente, según lo que haya metido el fondo, hasta un 35%. Bien, y esta línea, pues el plazo es como las otras, plazo de 7 con hasta 3 de carencia, la antigüedad, como hemos comentado, hasta los 5 años y préstamo participativo. Siempre estas 3 líneas que he explicado, la línea Emprendedores, Business Angels y Venture Capital, vehículo, préstamo participativo. Esto es un poquito para que veáis lo que hemos hecho hasta ahora. En total se han financiado 159 operaciones con estas 3 líneas de préstamos participativos y bueno, se han concedido por importes de casi 20 millones de euros. ¿A qué sectores nos dirigimos? Pues bueno, como veis, las TIC son las que se llevan la palma, biotecnología, e-commerce, etcétera. Dentro de las líneas de emprendedores, como he comentado, también participamos en fondos de capital riesgo. Siempre que participamos en un fondo, hay que decir que la gestión del fondo es independiente. Nosotros no participamos en la gestión del fondo, nuestra participación siempre es minoritaria y solamente irá destinada nuestra participación a inversiones en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, con el dinero que invertimos se tiene que invertir en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo hay 2 fondos que están todavía en fase de implantación, Enterprise Forum Spain y Clave Mayor, todavía no están operativos. Y luego está Inverready, aquí ya hemos invertido 1 millón de euros con el compromiso de que ellos tienen que invertir 2 por 1. Es decir, nosotros hemos invertido 1 y ellos deben de invertir 2 en empresas de la comunidad. Es una forma de, como he comentado, coinvertir con organismos privados y un poco atraer dinero a la Comunidad Valenciana. Bien, y con esto damos por zanjado lo que son las líneas emprendedores. No sé si ha quedado claro, lo he explicado todo un poco rápido, pero bueno. Vamos a ir ahora a lo que son las líneas pymes. Cuando hablamos de pymes, ¿qué es lo que vamos a pedir para estudiar un préstamo de este tipo? Pues bueno, que la empresa ya tenga una trayectoria. Normalmente solicitamos las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, que estén operativas, que estén vendiendo, que estén trabajando, no que se creó hace 3 años y me traes las cuentas sin tener una actividad. Es decir, que tengan una actividad y que ya puedan demostrar un histórico. Entonces, hasta la fecha, como he comentado, estamos trabajando desde el año 93, hemos financiado 942 operaciones, más de 1.400 millones de euros en financiación y bueno, pues todos estos datos. ¿Qué líneas tenemos? Dentro de las líneas pymes tenemos la línea de apoyo empresarial, la línea de aceleración empresarial y la línea para salida a mercados alternativos bursátiles. ¿Qué instrumentos tenemos para financiar? Pues el préstamo ordinario, préstamo senior, los préstamos participativos y una novedad también de 2014, los avales. Hasta la fecha no habíamos prestado avales, pero bueno, en este ejercicio también estamos con el tema de avales. Y la dotación presupuestaria total es de 17 millones de euros para estas líneas.
Vale, la línea de apoyo empresarial tiene 3 vertientes: los préstamos senior, los avales y los préstamos participativos. Préstamo senior. El préstamo senior es el que he comentado al principio, que se venía realizando como financiación tradicional del IVF. Financiación a largo plazo para financiar activos productivos, inversión. Nuestro préstamo puede ir desde los 175.000 euros hasta los 500.000 euros. Hasta 1 millón si la empresa tiene unas ventas superiores a 6 millones de euros. ¿Qué financiamos? Proyectos de inversión, como máximo el 75% de la inversión podemos financiarlo nosotros. El resto ha de ser una aportación de la empresa. En estos préstamos también lo que hacemos es cofinanciarnos. Puede venir una empresa con un proyecto bastante fuerte, bastante grande, entonces hablamos con ellos y cofinanciamos pues con su entidad financiera de referencia, hablamos y desde el principio lo que intentamos hacer es una operación conjunta, es decir, nosotros vamos a financiarte esto, tu banco te va a financiar tal y vamos a hacer el proyecto entre todos. Se fijan las garantías, porque estos préstamos sí que van con garantías, y un poco lo que pretendemos es que la empresa no empiece a pedir por aquí y por allá, se queden colgados, o el banco ya me ha hipotecado todo y ahora vengo a vosotros porque es que me he quedado colgado. Entonces, cuando una empresa tenga una inversión importante, lo mejor es montarla desde el principio e intentar cofinanciarla, pues tanto nosotros, organismos públicos, como organismos privados, pero bien montada esa financiación. El plazo de estas operaciones puede llegar hasta los 7 años, con hasta 2 años de carencia. Y como siempre quedan excluidos los sectores inmobiliario y financiero. El resto de sectores están todos incluidos. Luego, como he comentado, tenemos una nueva línea de avales. Aquí lo que vamos a hacer es financiar operaciones, avalar operaciones financiadas por otras entidades. Como máximo podremos garantizar el 50% de la operación de financiación y nuestro aval podrá llegar hasta los 300.000 euros, con un plazo mínimo de 2 años y un máximo de 5 años. Y luego los préstamos participativos. Estos préstamos participativos, como he comentado antes, una de nuestras ideas era pues potenciar las empresas tractoras, las empresas con un volumen fuerte en la comunidad. Entonces aquí podríamos ofrecer préstamo participativo de hasta 1 millón de euros o 2,5 si fuera con ENISA, porque ENISA tiene una línea para lo mismo que nosotros de hasta 1,5 millones, con lo cual podríamos cofinanciar con ENISA y llegaríamos hasta los 2,5 millones. Para poder acceder a esta financiación, las empresas deben de cumplir una serie de requisitos. Deben de tener una facturación superior a 6 millones de euros, EBITDA positivo en los últimos 3 ejercicios, deben de estar auditados, etc. Estamos hablando ya de empresas pues con un nivel y con una entidad importante. En todas estas líneas, como he dicho, en la primera se financia lo que es la inversión, pero en casos de internacionalización también podríamos financiar el circulante asociado a esa internacionalización, a ese plan de expansión. Vale, por ir terminando, otra de las líneas de pymes es la línea de aceleración. Simplemente decir que estos son programas de aceleración. Actualmente tenemos un programa ya en marcha que se ha realizado durante dos ediciones anteriores, el Valencian Global Growth Program. Y por otro lado hay otro programa que está ahora en fase de implementación, el programa para sectores tradicionales dentro del marco de RIS3. Comenzará en 2015, ya se ha seleccionado la empresa que lo va a llevar a cabo, va a ser Price, y estamos un poco pues diseñando cómo va a ser este programa de aceleración. Nosotros lo que hacemos es financiar los gastos de estos programas de aceleración con préstamos de hasta 175.000 euros, con plazos de 10 años y bueno, lo que se financiará serán los costes de los programas simplemente. Tenemos 4 millones, una dotación presupuestaria de 4 millones para esta línea de aceleración. Y por último, la línea de salida a mercados bursátiles. Cuando alguna empresa de la Comunidad Valenciana quiera salir a alguno de los 2 mercados bursátiles, o al MAP o al MAP, y necesite financiar esos gastos de salida al mercado, pues le podemos ofrecer un préstamo de hasta 250.000 euros a 3 años para financiar esos gastos. Y con esto he explicado todas las líneas, tanto de emprendedores como de pymes. En la web de IBACE, dentro de IBACE Financiación, están detalladas todo lo que he estado explicando, todas las líneas, y bueno, y luego aquí estará la presentación. Y nosotros, para cualquier cosa, desde IBACE Financiación, o bien yo, mis compañeros, estamos allí para atenderles en todas las dudas que puedan surgir. Gracias.